Bienvenidos amigos, estamos acá en Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados que semana a semana lo acompaña por acá, por la señal de Somos Salta, para dar inicio a este programa que vamos a hablar de distintos temas, todos les recomiendo muy interesantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de derecho de familia, pero en este caso de la óptica del reclamo por daños y perjuicios. ¿Cómo es posible que luego de un divorcio, de un reclamo por filiación, se pueda también reclamar daños y perjuicios? Para ello vamos a entrevistar al doctor Víctor Hugo Sarmiento y a la doctora Guadalupe Salatín, quienes también forman parte de las segundas jornadas nacionales de derecho de familia, jornadas muy importantes que se están realizando en estos momentos en la sede del Colegio de Abogados en Salta Capital. También vamos a hablar con integrantes del Instituto con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados. Nos va a estar acompañando la coordinadora, la doctora Cruz, y también la doctora Gaspar, quienes son integrantes de este instituto que ya tiene casi prácticamente 8 años, para hablar de una presentación que realizaron en la Comisión de Jóvenes Abogados vinculada estrictamente con la relación que tiene el Poder Judicial en el ámbito penal con las mujeres. También vamos a ver lo que sucedió en las jornadas de Trelew, por ejemplo, y de qué se habla cuando hablamos de ideología o perspectiva de género. Finalmente les recomiendo en el último bloque la participación de Eduardo Gamarra. ¿Quién es Eduardo Gamarra? Es un politólogo boliviano que hace muchos años vive en Estados Unidos y hizo una presentación acá en Salta Capital, en la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, para hablar de un tema muy preocupante para toda Latinoamérica, que es la seguridad. Pero bueno, como siempre decimos este espacio, antes de entrar de lleno al programa, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, si tiene algún problema legal o está viendo que próximamente va a tener un problema legal, no se quede con esa consulta, no se quede con esa duda ni con ese problema. Usted sabe lo que tiene que hacer, consultar con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, amigos, para presentar lo que son las segundas jornadas nacionales de derecho de familia. Se está realizando justamente en estos momentos acá en el Colegio de Abogados, en la sede de Ciudad Judicial. Vamos a hablar con dos de los principales expositores que se va a realizar dentro denominado Mesa Joven, para hablar de daños y perjuicios, en el derecho de familias, nuevos horizontes. Nos están acompañando en este momento la doctora Guadalupe Salatín. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, doctor Roque Cornejo. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, está también con nosotros el doctor Víctor Hugo Sarmiento. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Roque. Bueno, van a participar ambos de una mesa que, como decíamos al principio, se denomina daños y perjuicios en el derecho de familia. Uno usualmente tiene separado esa rama, el derecho de familia y el derecho de daños. ¿Cómo puede ser? Bueno, que en esta mesa ustedes nos expliquen brevemente a los televidentes cómo se pueden unificar ambos conceptos. Bien. No sé quién quiere empezar. Sí, no hay problema, arrancamos por la izquierda. Sí. En esto hay que tener presente de que el concepto de familia fue mutando, el nuevo Código Civil lo receptó, y a partir de ahí también la posibilidad de acoger los derechos de daños dentro del derecho de familia, o al revés, que el derecho de familia sea integrado dentro del derecho de daños en general, porque antes se lo veía el derecho de familia y la familia en sí mismo como una cuestión intangible, intocable, y el ir por daño y perjuicio era casi como una afrenta al honor, digamos, del padre o la madre en general. Hoy en día nos damos cuenta que no, de que efectivamente dentro del núcleo familiar se provocan daños y el derecho tiene que ponerle, digamos, sí o sí un freno a estos daños e intentar de resarcirlos para no dejar, obviamente, un tendal de personas que se vean perjudicadas y no puedan lograr una reparación. Doctora, por ejemplo, un caso concreto, que no sé en qué caso sería aplicable como un ejemplo para que los clientes tengan en vistas y a mano, de cuál se podría aplicar un caso que tuvo su origen en un derecho de familia, luego de la sentencia, podía luego reclamar o concomitantemente una reparación por daños. Y bueno, el caso más común es el caso de la falta de reconocimiento del hijo. En esos supuestos, ya antes de la reforma del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia se inclinaban a favor de la indemnización en estos supuestos, pese a que no estaba previsto explícitamente. Un caso, por ejemplo, ¿no es cierto? El padre
un señor tiene un hijo, ¿no es cierto? No lo reconoce, no va al registro civil. El ejemplo clásico es el de Maradona, para que la gente que esté de otro lado no lo escuche. Maradona, que tuvo un hijo, ¿no es cierto? Un varón que no lo reconoció nunca y tuvo que ir el hijo y la madre a instancias judiciales para lograr el reconocimiento de la afiliación. Sí. Entonces el hijo después puede reclamar un daño y perjuicios. E incluso la misma madre, junto con la interposición de la demanda de filiación, puede reclamar el daño moral por la falta de reconocimiento. El daño moral en estos casos, más allá de que tiene que participar de los principios generales de la responsabilidad civil, está incito en la misma falta de reconocimiento. Se está transgrediendo el derecho, se está violando el derecho de identidad del menor. Es un niño que no ha sido reconocido, se le ha visto privado de mantener sus relaciones familiares con el padre, y durante mucho tiempo, sobre todo hay que tener en cuenta que no es el mismo daño que se le puede ocasionar a un niño que a los 2 años se lo reconoce tras un juicio de filiación, que a un adolescente de 15, 16 años que ya ha transcurrido toda su vida de escolaridad y demás con un apellido, y de repente se ve emplazado en un nuevo estado y con un nuevo apellido, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la variación, o existe alguna variación con el nuevo Código Civil y Comercial? Bueno, es que el nuevo código viene a reconocer algunos casos de daños específicamente en el derecho de familia. Amén de que se le aplican los principios generales de la responsabilidad civil. Ejemplo clásico que ya lo dio la doctora Salatín, está previsto expresamente el tema del daño moral. Está previsto también la reparación que tienen que hacer los padres por los daños que provocan sus hijos. Si los hijos provocan un daño, se les aplica también la responsabilidad civil. Otro instituto que está previsto expresamente como una forma de reparación es la compensación económica en los casos de los divorcios. Cuando un divorcio provoca un desequilibrio económico, en ese caso tiene, digamos, en principio aquel que provocó el daño la obligación de venir a restablecer las cosas del estado anterior, o por lo menos dar una compensación, digamos. Bueno, a ese punto, por ejemplo, el tema del divorcio. Antes se tenía que explayar o denunciar un motivo por el cual se producía el divorcio. Actualmente ya el código manifiesta que no es necesario, ¿no es cierto?, realizar una manifestación de por qué o de quién fue la culpa. Pero sí existe en cabeza de la persona que se sintió afectada por esa ruptura un reclamo. Lo que sucede es que, a ver, el divorcio hoy en día es incausado. No se necesita ni probar ni manifestar una causa o una razón para que el juez me decrete mi divorcio. O sea, alegar infidelidad, por ejemplo. Exacto. No hace falta alegar infidelidad. Claro, antes, por ejemplo, tenías que irte con el escribano a la madrugada a buscarlo al motel, o buscarla a ella y verlo salir juntos. Claro. Ahora se acabó eso. Hacer un acta. Sí, Lo cual era muy engorroso. Sí. Para el escribano es muy divertido, pero para la otra para nadie es divertido. No es divertido. Pero bueno, hoy en día ya no se exige la acreditación de una causa a los fines del divorcio. Uno se divorcia sin acreditación de causa, pero sí puede suceder de que durante el matrimonio se hayan producido daños a la otra parte, y esos daños sí son resarcibles, porque uno no puede poner bajo el argumento no está previsto la reparación de los daños post divorcio, porque no está previsto legalmente. Uno permitiría que permanezcan fuera del resarcimiento o de la reparación aquellas situaciones que sí han provocado daño. Utilizamos el caso Maradona para hablar del tema de afiliación, pero por ejemplo el tema del divorcio en este caso, podríamos llegar a hacer, por ejemplo, una comparación también con el caso de Pampita, ¿no es cierto? Pampita va donde estaban grabando una película, lo encuentra el marido, bueno, todo eso tiene una connotación nacional en los medios, ¿no es cierto? Ella se puede alegar en el divorcio, bueno, no hace falta que alegue que Vicuña le fue infiel, pero sí podría reclamar un daño y perjuicio por estas circunstancias que le produjo una afección moral. Sí, siempre obviamente que se reúnan también los requisitos de la responsabilidad civil en general, ¿no? Por ejemplo... Y bueno, por ejemplo, el daño, el nexo de causalidad, el factor de atribución, que en este caso obviamente en principio podría ser la culpa, ¿sí? Porque hubo la intención o la negligencia en generar el daño, y obviamente la ilicitud, que está definida de una forma un poco más abierta en el Código Civil ahora, lo cual nos da la posibilidad de reclamar en muchos otros casos, ¿sí? Porque ahora todo aquel que genera un daño es ilícito, no es el concepto de ilicitud clásico en el que tenía que sí o sí estar tipificada esa conducta ilícita para que tengan que reparar. Ahora, si hay daño, se presume ilícito, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Viene a poner un poco más la órbita en el daño,
que en los otros factores de atribución. Varía un poco en esa teoría de responsabilidad actual. ¿Y procesalmente pueden iniciarse ambos procesos al mismo tiempo, en el mismo juzgado? ¿Tiene que iniciarse primero el proceso, por ejemplo, de divorcio y luego el reclamo en instancia civil de daños y perjuicios? ¿Puede reclamarse todo en el mismo expediente? No, en el mismo expediente de divorcio no, porque el divorcio tiene su trámite específico único, y concluye con la sentencia de divorcio. O sea, con la sentencia de divorcio recién se puede ir a accionar por daños y perjuicios al juzgado civil y comercial y solicitar los daños y perjuicios. Pero, por ejemplo, en otros daños y perjuicios, como el caso de la afiliación, se debería desde un principio reclamar ¿sí? el daño moral. Por más que se supone in res ipsa, o sea que sale de la cosa misma que va a haber daño moral si no te reconocen, tenés como abogado, generalmente en este tipo de abogada, la obligación de reclamar desde un principio el daño moral. Cosa que cuando salga la sentencia a futuro, te establezcan el daño moral. Bueno, esto es muy interesante y es muy interesante que lo planteen ustedes también en la mesa joven porque es una rama quizá dentro del derecho que no se está utilizando, no se ve mucho en tribunales este tipo de reclamos, es decir, un reclamo de daños y perjuicios por acciones nacidas del derecho de familia. Sí, no solamente eso, porque también quedaría pendiente los daños ocasionados por el impedimento de contacto con el progenitor no conviviente. Por ejemplo, padre y la madre, el chico separados, vive con la madre y la madre no le deja ver al padre. Entonces bueno, el padre puede reclamar los daños y perjuicios. Porque la legislación vigente, su finalidad es afianzar y promover las relaciones familiares. Entonces, ante la imposibilidad o el impedimento de mantenerla, bueno, el juez primero arbitrará ciertas medidas tendientes a efectivizarse ese contacto con el progenitor no conviviente y, en definitiva, si no se cumple, se podría reclamar los daños y perjuicios. ¿Y cómo lograr en estos reclamos por daños y perjuicios establecer un monto? Es decir, aquella persona que va a demandar, decir, bueno, a la hora de fijar un monto, se tiene que establecer un monto, decir, bueno, te demando por 100.000 pesos, 200.000 pesos. ¿Cómo se logra llegar a esa cifra? ¿Cómo recomiendan ustedes al menos tratar de construir esa cifra que va a ser la piedra basal del reclamo? Bueno, lo básico es consultar un poco las sentencias que hay de Cámara en relación a estos temas, ¿sí? Ver más o menos los cuánto antecedentes, es decir, que se está pagando en casos parecidos, ¿sí? Obviamente siempre el caso que a veces uno tiene puede romper un poco las reglas de lo que se venía tratando. En esos casos será cuestión de justificar, digamos, la mayor cuantía de ese daño, pero el encargado de la cuantificación en sí mismo es el juez. Sí, lo establece nuestro artículo 165 del Código Procesal Civil, donde dice el que establece el quantum del daño es el juez. Entonces uno tiene que darle los elementos como para que lo cuantifique más o menos, pero el que dice cuánto es el número es el juez. Entonces estamos un poco ahí atados. El propio Código Civil ya tiene un par de pautas específicas en torno a cómo determinar el daño, que te dice hay que ver la edad, hay que ver las relaciones sociales, pero sigue siendo una cuestión muy subjetiva. Bueno, realmente creo que esto es muy importante y muy interesante para los clientes que nos están viendo en este momento, para que sepan cuáles son sus derechos, cómo reclamarlos, también para los colegas, ¿no es cierto?, para que se mantengan actualizados, porque, bueno, como ustedes bien decían, esto viene a partir de se afianza a través del Código Civil Comercial del año 2015 y también los estrados judiciales, ¿no? Vamos a ver cómo receptan esto, qué tan constantes son a la hora de ver estos reclamos. Bueno, pero en esto tenemos una responsabilidad muy grande, digamos, los abogados, y en eso coincidimos con la doctora Salatín, de que a mayor capacidad, digamos, y mayores cualidades a la hora de demandar, van a salir mejores sentencias. Si nosotros no exigimos como abogados que los juzgados dicten mejores sentencias, no le introducimos elementos nuevos, no somos los que vamos a la vanguardia del reclamo, los jueces por el principio dispositivo tienen la obligación de decir, mirá, a mí me reclamaron esto y sobre esto voy a resolver. Tal vez ahora con los nuevos principios que hay en el derecho de familia puedan apartarse un poco, pero es muy limitado. Entonces si los abogados no reclamamos, los jueces obviamente tampoco tienen la obligación de sentenciar cosas que no les pedimos. Y bueno, y finalmente el título de la exposición de ustedes establece nuevos horizontes, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con nuevos horizontes? ¿Cuáles serían estos nuevos horizontes? Bien, en relación a eso, también lo habíamos charlado con la doctora Salatín, hay un nuevo universo, digamos, de daños que se vienen ahora, por ejemplo, lo que es en la cuestión de genética, ¿sí? Como verán, cada día son más los casos de niños o niñas que nacen producto de fertilización asistida, fertilización in vitro, vientres subrogados y demás, y hay toda una nueva esfera de daños que van a ir surgiendo en relación a eso, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un error en el banco de esperma? ¿Qué pasa si se transfiere material genético equivocado a otra persona? ¿De quién es el hijo? ¿Qué pasa con mi sufrimiento? ¿Qué pasa con mi frustración? Bueno,
Todas esas cositas las vamos a ir introduciendo porque creemos que es la vanguardia, ¿sí? Si bien hoy en día la mayoría de los casos de nacimiento son por embarazos naturales, el típico papá y mamá, en el futuro creo que la mayoría de la gente en algún momento va a empezar a nacer todo por fertilización y veremos un nuevo horizonte de daños que no estaban previstos, que no estábamos tratando y que tal vez lo importante es que lo empecemos a tener en cuenta. Bueno, doctora, la verdad que se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias, muy claros los conceptos. Creo que la gente va a estar muy interesante con este tema, van a estar muy atentos y bueno, los abogados, siempre la invitación a que participen de esta jornada, que son muy importantes, que nos mantienen constantemente actualizados y que son muy necesarias. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos, exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro, denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos. Ser padres, qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en Cuarto Intermedio en este bloque para presentar, como decíamos al comienzo del programa, a integrantes de la comisión, del Instituto, con perspectiva de género del Colegio de Abogados. Está con nosotros la coordinadora, la doctora Gloria Cruz. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por venir, Gloria. Muchas gracias por la invitación también. Por recibirnos, gracias por aceptarnos. También está con nosotros, integrante y fundadora del Instituto, la doctora Gabriela Gaspar. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por venir, Gaby. Gracias por la invitación. Bueno, justamente queríamos que nos comente un poquito la historia de este instituto, ¿no? Bueno, el instituto surgió justamente ante la ausencia de perspectiva de género por parte de los operadores de justicia, estamos hablando específicamente del Poder Judicial. ¿En qué año hablamos? En el año 2010. ¿2010 qué? 2010. ¿El Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados aprobó la formación de este instituto, que tiene la particularidad de estar formada por, y que permite, mejor dicho, la incorporación no tan solo de abogados y abogadas profesionales ya con matriculados, sino también de estudiantes o personas integrantes de otras disciplinas, justamente porque la perspectiva de género a eso apunta, a la transversalidad, a tener una mirada mucho más integral de los casos que se nos presentan. ¿Y cuál es el objetivo, ¿no?, de este instituto? Ya, se tiene sus años. Básicamente, instalar en lo que a nosotros nos compete, que es el ámbito judicial, la perspectiva de género y que se vea reflejado tanto en los escritos que nosotros presentamos y que tenga receptividad por parte de aquellos que tienen que decidir. La perspectiva de género no es una materia, no es un tema que sea conocido por todos, desgraciadamente. Y cuando hacen alusión a ella lo hacen de una manera muy peyorativa, con elementos equivocados en cuanto
a su mirada integral. Entonces, básicamente lo que pretendemos es reunirnos, aprender nosotras también, aprender de aquellas que nos precedieron y que tienen una formación mucho más sólida capaz que la nuestra, para informarnos y para poder actuar en consecuencia, básicamente. Bueno, y a los televidentes que nos están viendo en este momento, que muchos no son abogados, y muchos que también son abogados, pero no están interiorizados al respecto, ¿qué es la perspectiva de género? Es una visión que tiene por objeto, o sea, tiene por objeto que podamos poner en un pie de igualdad. Lo que se analiza es la asimetría desigual de poder en el tratamiento que recibimos social y culturalmente las mujeres en relación al varón. O sea, hablamos de manera colectiva, de manera social, de manera política, o sea, en todos los ámbitos en los que nos atraviesan. Y eso nosotros lo vemos reflejado cuando, por ejemplo, no es lo mismo el trato que recibe una mujer víctima de un delito de abuso sexual, por poner un ejemplo, y cómo es revictimizada y cómo es juzgada y prejuzgada por la justicia cuando la mirada tiene que estar puesta en su agresor. Y eso es tener una mirada justamente asimétrica, patriarcal, lo que llamamos nosotras, y en algún sentido misógino, porque no se logra, se pone a la mujer en una situación de inferioridad. Entonces, por el solo hecho de ser mujer. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos plasmar a través de nuestras acciones judiciales, a través de nuestros descritos, de nuestras demandas, de que hay todo un plexo normativo que habla de que las mujeres no deben ser discriminadas, como son la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, que habla de violencia de género, violencia familiar, la Ley 26.485. Entonces, lo que nosotros hacemos es taladrar en nuestros escritos, exigir las medidas que justamente buscan esa paridad en el trato de acceso a la justicia, que no la tenemos garantizadas hoy en día. Bueno, vos mencionabas justamente casos concretos en la justicia. Ustedes estuvieron recientemente en la Comisión de Jóvenes Abogados hablando al respecto de este tema. ¿Cómo ven ustedes actualmente la situación en la perspectiva de género, en cuanto a la perspectiva de género de nuestro Poder Judicial provincial? Mira, básicamente en la reunión a la cual vos referís, quisimos hacer hincapié en la ausencia justamente de la perspectiva de género en el ámbito penal, particularmente en el ámbito penal. En el ámbito penal. Ahí se ve plasmada prima facie el destrato que sufre una mujer ante una instancia penal. Desde el mismo momento en que aquel que fue denunciado tiene acompañamiento de un abogado desde el momento cero, sabemos que para acompañar a la víctima lo podemos hacer como meros acompañantes sin poder ejercer profesionalmente hasta tanto se dé la imputación, que es el momento en el cual la mujer puede formalmente constituirse como querellante, acompañada por un abogado. Ese es un ejemplo básico. Sería en el caso de que una mujer haga una denuncia, la persona que fue denunciada, si no puede pagar un abogado, el Estado le solventa un defensor oficial si no tiene recursos. En cambio, no sucede lo mismo para la mujer que va a realizar la denuncia, no tiene el aparato estatal para que la acompañe al menos jurídicamente. Exactamente, y además también tenemos un plus que a nosotros nos preocupa bastante, en el sentido que además de haber sufrido violencia por parte de aquel agresor específico, en el derrotero que va transitando esta mujer, va sufriendo diferentes tipos de violencias secundarias que nosotras decimos, es decir, violencia por parte institucional. Violencia institucional. Básicamente, en lo que refería en el momento mismo en que hace una denuncia, ponerlo en ejemplos prácticos, en el momento mismo que se va a realizar una denuncia, cuando ya no queda plasmado tal cual ha sido realizado su relato y se utilizan palabras técnicas que desdibujan una realidad. Y después, al momento de tener que ampliar esa denuncia, tenemos esta falta de acompañamiento que es necesaria para una persona que ha decidido poner llevar a la justicia una situación tan íntima como es la violencia de género en todos sus tipos. Porque podemos hablar de violencia intrafamiliar que generan delitos, violencia sexual, la violencia obstétrica, ni hablar, también los casos que se nos presentan, que ahí también es institucional. Pero entonces, nosotros vemos este derrotero, que en el momento cero, en la práctica, empiezan a ver lo que llamamos los obstáculos en la ruta crítica de acceso a la justicia. Y ruta crítica, porque en el momento que se toma una decisión, después no está ese acompañamiento por parte del Estado. Sí, la mujer ya que encima de que es víctima, vuelve a ser revictimizada. Hay una cuesta arriba es una cuesta arriba. No es un sistema accesible. Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno hace una denuncia por un robo,
no se cuestiona de por qué dejó estacionado el auto en esa calle a esa hora. ¿O qué hiciste para que te roben el auto? Exactamente, pero en cambio, una mujer que va a hacer una denuncia actualmente relacionada con delitos de integridad sexual o dentro del ámbito de una violencia intrafamiliar, lo primero que se cuestiona es su comportamiento. Ahí hablamos de asimetrías desiguales de poder y ahí hablamos de esta injusticia y de esta justicia parcializada y machista, porque pone la mirada en la víctima por el solo hecho de ser mujer. Entonces, y así vamos viendo ese derrotero. Y ni hablar en el momento que tenemos que ver, en el momento que actúan las partes de defensa de los agresores, como el mismo sistema permite que esa defensa vuelva a hostigar mediante el cuestionario de ampliación de la denuncia o cuando se encuentran en distintas instancias, de volver a revictimizar y volver a atacar una y otra vez como si se desconociera ese relato, ¿no? ¿Creen que sería necesario modificar el Código Procesal Penal? Por supuesto que sí, es necesario. Pero no tan solo el Código Procesal Penal, existen proyectos al respecto, existen primero debería también hasta modificarse el Código Penal también con algunas figuras, o sea, son cuestiones que se vienen hablando porque el tema de la tipicidad, de cómo se da, hablando en términos prácticos, en materia de cuando nosotros hablamos de delito es sucede un hecho, le sucede una consecuencia. Cuando estamos dentro de un contexto de violencia de género, esto no es aislado. Nosotros tenemos que tener una mirada, por eso hablamos del relacional, por eso la perspectiva de género, porque es complejo. Y esto significa que no es un hecho aislado. Nosotros tenemos que tener en cuenta antecedentes previos, una violencia psicológica. ¿Cuántos obstáculos hay para poder determinar dentro de un ámbito de derecho penal? Porque no está tipificado, como decimos nosotros los abogados, no está descrito en algún artículo que diga que esto es, porque nosotros en materia de derecho penal, si no está escrito conforme lo dice la ley, no se lo tiene en cuenta. Entonces eso es tener una mirada sesgada, una mirada reduccionista que los jueces no deberían permitírselo, porque existen los marcos normativos que les permite tener, bajo esta cuestión de criterios de oportunidad o de mejor proveer, tener esta mirada de una perspectiva de género, ¿no? Y que no se aplica. Sí, porque no es una carencia normativa, como lo decía la doctora, tenemos los tratados internacionales que están incorporados con rango constitucional, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, la misma 26485 que recoge los parámetros de estos instrumentos. A nivel provincial tenemos la 7888, la 7403, la reciente reglamentada ley de la víctima, la 27372, si no me equivoco. Entonces hay elementos normativos a los cuales uno puede echar mano, para decirlo. Bueno, es interesantísimo lo que decís, porque existen antecedentes internacionales, existe antecedentes normativos, es decir, leyes que existen en Argentina hace bastantes años ya, que su cumplimiento es obligatorio. Exactamente. Pero, sí, perdón. Y que ha generado responsabilidad del Estado. En general, responsabilidad del Estado. Tanto nacional como provincial. Exactamente. Hay 3 antecedentes de los cuales el Estado argentino ha tenido que indemnizar, que ha tenido que reparar y pedir disculpas públicas. Caso LMR, caso LNP y el caso, el último SER. Son iniciales. Son casos que tuvieron que ver. Son letras iniciales de personas víctimas. Exactamente. Víctimas que dentro del ámbito penal no han logrado el acceso a la justicia y han visto violado y vulnerado sus derechos. Mujeres, mejor dicho, víctimas. Y obviamente ha tenido que ser una corte interamericana la que ha tenido que determinar al Estado y decir usted es responsable. Que cuando hablamos de Estado, del Estado provincial y obviamente también el Estado argentino. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia.
Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos. Exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro. Denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos. Actualmente en los medios se habla de la famosa ideología de género, ¿no es cierto? Una terminología utilizada, a veces de manera inclusive despectiva, para hablar de cuestiones desde inclusive empezar por la inscripción o cómo se escribe, ¿no es cierto?, con E, con X, ¿no es cierto?, hasta cuestiones vinculadas también con educación, como por ejemplo libros de educación que grupos de padres se encuentran alarmados porque dicen, bueno, que esto es una intromisión, ¿no es cierto?, cuando se habla de educación sexual, dentro de la educación sexual hablar de género, ¿no? Como que si sería una terminología de que no es admitida. Pero es admitida vos hablabas sí, de una ley que es muy claro, porque cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, primero no es una ideología. Se la utiliza con ese término justamente grupos fanáticos y radicalizados, diría yo, a la inversa, de manera peyorativa, que lo que trata de poner en discusión es otro tema. Yo creo que cuando hablan de ideología de género, si uno empieza a ver toda esta discusión que se ha sentado en este último tiempo, tiene que ver con una reducción de derechos, desconocimiento de derechos y sobre todo dirigido a un grupo específico y minoritario vulnerado, que es el colectivo de la diversidad sexual. El de LGBTIQ. Entonces, cuando nosotros hablamos de ley de educación sexual integral, es otra cosa totalmente distinta. La Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006 y está contemplada y fundada en 5 principios rectores que son la formación en lo que es el cuidado del cuerpo y la salud, que en ningún momento habla de relaciones sexuales. El término es muy claro, cuidado del cuerpo y la salud, que tiene que ver con esto de mi intimidad, el derecho de que mi cuerpo es mío y que en consecuencia no puede ser violentado por otra persona. Entonces, de esa manera, ¿qué evitamos? Prevenimos muchos casos de abuso sexual infantil. Salta tiene un alto índice de abuso sexual intrafamiliar y que obviamente que no muchas veces sabemos cómo actúa el abusador en relación a su víctima y cómo juega la complicidad y el secreto, mal secreto, entonces eso lleva a que la educación sexual prevé esto. Cuándo se tiene que enseñar a un niño de que una caricia es sana y cuándo no, cuándo es buena y cuándo no. A eso apunta. Lo que pasa, yo creo que está fundado en el desconocimiento porque nunca salta ha podido tener la difusión de los materiales que en su momento el programa de educación sexual integral de Nación distribuía a todas las escuelas. Hubo mucha resistencia por parte del gobierno durante el año 2010, que fue cuando llegó ese material. Y hablo con conocimiento de causa porque lo he visto, lo he estudiado, lo he analizado y hemos formado docentes en ese sentido y en el año 2015 se ha monitoreado a nivel nacional cómo fue la implementación. Y aparte de hablar de cuidado del cuerpo y de la salud, también hablamos de lo que tiene que ver con los derechos, derechos humanos, lo que tiene que ver con la afectividad. Y ahí cuando hablamos de afectividad es donde entra el concepto de violencia de género. Porque hablar de afectividad significa romper estereotipos, lo que es ser varón, lo que es ser mujer, pero no en cuanto a una categoría biológica de lo que tiene que ver sexualizada, sino de cómo construimos nuestra afectividad y cómo nos construimos nosotros como varones y mujeres. Porque quienes hablamos desde perspectiva de género sabemos que esto tiene que ver con la relación dicotómica varón-mujer, de que a la nena desde chiquita se le enseña a ser débil, en consecuencia al varón fuerte, y ese varón no puede llorar. Yo pongo estos ejemplos, ese varón no puede llorar. ¿Cómo manifiesta, canaliza sus emociones? Si desde chiquito le estamos diciendo a un varón
el varón no llora. Eso se traduce el día de mañana en frustración. ¿Y cómo se comunican los varones? Por medio del golpe. En las escuelas, ¿cómo lo vemos los compañeros que se relacionan? El golpecito y la palmada en la espalda, zancadilla, a eso hablamos de construcciones culturales. O sea, entonces la perspectiva de género entra en eso, en la afectividad de que un varón, ¿por qué no puede cambiar el pañal? ¿Por qué no puede darle una mamadera a sus hijos y establecer los vínculos familiares de afectividad? Cuando uno, hablábamos de estas temáticas con padres, con abuelos, con generaciones de personas mucho más grandes hasta de mí, y te salían estos ejemplos, o sea, y eso es educación sexual integral. Cuando, por ejemplo, un abuelo te dice, no, nosotros no los alzábamos a nuestros hijos, porque como somos torpes, porque nos dicen que somos grandotes, o sea, y juega ese imaginario, sí. Le podía hacer un daño. Y yo digo, ¿y cuánto me he perdido yo como papá, digo, o sea, pensándolo ustedes como varones, de poder alzarlo y tenerlo en los brazos y sentir lo que es ese cuidado y ese rol? Pero hoy en día ese cambio se va dando. Eso de generación a generación, por que supuesto sea o más corta. Y eso es educación sexual integral, que no es relaciones sexuales. Eso es tener una mirada muy reduccionista y muy biologicista, que es la que se intentó superar. Porque sin ir más lejos, nuestras generaciones, cuando nosotros se nos tenía que hablar de los cambios de nuestro cuerpo, las charlas, ¿dónde estaban limitadas? Por medio de médicos a lo que tenía que ver con la reproducción y nada más. Pero no tan solo relaciones significa cuidado en la reproducción, sino también lo que hoy en día son prevenir enfermedades de transmisión sexual. O sea, eso es educación sexual integral. Entonces yo creo que es muy lamentable lo que se está generando a nivel de la Argentina en general, sí, una cuestión se está donde se ha instalado y se ha estigmatizado y ha polarizado mucho esta postura, hasta el punto que los que nos vemos afectados son las propias niñas y niñas que siguen siendo abusados, adolescentes que no llegan a tomar conocimiento, porque convengamos que sigue siendo un mito de hablar con los padres sobre cómo me cuido en relación a las relaciones sexuales. Y en consecuencia, ¿cuántos embarazos tenemos de adolescentes? Entonces, algunos serán forzados y otros serán por falta de métodos de prevención. Entonces, que son cuestiones que se tapan con este tipo de discusión. Esta semana se ha realizado el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Y bueno, lo que uno ha tomado conocimiento ha sido de los desmanes, de los problemas en la calle, pero nunca del contenido, de cuáles fueron las conclusiones o los trabajos presentados o las exposiciones que se realizaron. Eso pasa año a año, y lo lamentable del Encuentro Nacional de Mujeres es que justamente no se visibiliza la riqueza de lo que son los congresos, digamos, las reuniones. Muchas charlas de muchos temas, hay muchos expositores y mucha gente que inclusive ideológicamente que participa de esas jornadas que muchas veces quizá no... en el año 2014 nos ha tocado tener que participar en una organización aquí en Salta, y uno lo ha vivido de cerca, y uno ve que, o sea, nos atraviesa a todas, somos mujeres diversas, con diferentes credos, con diferentes creencias, con diferentes posturas, diferentes partidos políticos también, pero ahí nos une otra cuestión, que es justamente este debate, el debate sobre aquellos derechos que todavía no hemos conquistado, o aquellos derechos que siguen siendo vulnerados. O sea, están en una letra, pero no se logran aplicar. Y es muy enriquecedor escuchar las experiencias de vida de muchas mujeres por lo que atraviesan. Las leyes han sido producto justamente del relato, del vivencial de cada una de estas mujeres. Porque son mujeres de barrio, son mujeres que una vez al año salen de su casa y van al encuentro. Y hay mujeres que no pertenecen a ningún partido político, a ningún movimiento de mujeres. ¿Que van por primera vez? Y van por primera vez. ¿Cuántas mujeres lo han hecho? Nosotras también hemos tenido una primera vez que hemos tenido que participar. Y la verdad que son espacios muy enriquecedores, pero eso no se ve. Siempre se atomizan estas discusiones y a la vez también se radicalizan, y se pone el foco en ataques que hoy también es otro tema de discusión, la discusión de la separación de la Iglesia del Estado. O sea, que en alguna manera también ha llevado a que muchas veces los derechos de las mujeres sean todavía queden reducidos y no sean tratados como tienen que ser en su totalidad. Entonces, eso pasa año a año, y hay toda también, y yo creo que también tiene que ver con los momentos políticos que se viven, porque no siempre tienen la misma visibilidad. A veces las tienen a favor, a veces las tienen en contra. Sin ir más lejos, lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres el año pasado en Chaco, hubo un acompañamiento tal en esa provincia que se lo sintió, se lo vivió de esa manera,
hasta el punto de que no hubo hasta agresiones, hasta como fue este año, pero no pasó así el año anterior en Mar del Plata y no pasó este año en Trelew. Y en Salta también tuvimos muchos inconvenientes. Yo recuerdo en Salta, y estaba el programa en la primera temporada, hemos tocado el debate, y había una cierta tensión, ¿no? En la ciudad. Había una tensión ese día, me acuerdo patente. Es que no había una tensión de que se iba a pasar algo, ¿no? Un día antes se había empapelado la provincia diciendo que se venía a atacar a la iglesia. ¿Con qué necesidad si eso no pasa? Que sean grupos minúsculos, grupos reducidos. Estamos hablando de 50.000 mujeres. Eso es interesante, que son muchas mujeres y un grupo reducido. Mujeres. Totalmente. Entonces, si ves el titular de Clarín con respecto a Trelew, titular catastrófico, después sí en el contenido hablaba de que era un grupo de 30 mujeres. Pero lo que te vende es se instala como si fueran todas las mujeres. Y lejos. Algo que, y yo pongo este ejemplo siempre, digo, ¿no? Y no nos sorprende y no nos horroriza cuando después de cada partido de fútbol River Boca se agarran a pelear los hinchas Juventud Antoniana, Central Norte, sin ir más lejos, pero no. Bueno, eso fue muy interesante. Y es el mismo debate, es lo mismo. Una idea que salió, que en este momento se encuentra por disputarse la Copa Argentina, iban a jugar Newell's con Rosario Central, que es el clásico de Rosario, de la provincia de Santa Fe, que es un clásico que tiene mucha violencia. Sí. Entonces decíamos, bueno, no, va a ser a puerta cerrada, no va a ir público. Y alguien dijo, ¿pero por qué? Si las mujeres no causan esos desmanes, ¿por qué no se puede hacer la habilitación, ¿no es cierto?, el espectáculo para que vayan mujeres? Mujeres, niños y ancianos, que son el público que no causa ese furor. ¿Por qué se tiene que ver privado, ¿no es cierto?, por la violencia de otros, ¿no es cierto?, ellas privadas. Y en Santa Fe es muy importante el público femenino que acude a las canchas. Es muy importante. Así que bueno, son ideas que también sirven, ¿no? Un poco para ver qué sucede. Pero la verdad que muchísimas gracias, muy claro los conceptos. La verdad que un honor, un gusto, un placer tenerlos acá. Y bueno, y queda como siempre la invitación abierta al instituto para las actividades que estén realizando. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, quédese por la señal de Somos Salta. Ya vamos con más Cuarto Intermedio. En el apuro del día a día hay cosas que nos olvidamos, otras que nunca llegamos a hacer. Proyectos que quedan sin terminar, algunas juntadas que no se concretan, trabajos y tareas incompletas. Este tipo de cosas llevan tiempo, ese que a veces no tenemos. Cuidar al planeta no, ayudar no tarda nada y cambia muchísimo. Pequeños cambios de hábitos hacen la diferencia segundo a segundo. Solo hace falta parar y respirar. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos, exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro, denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos.
Bueno, como decíamos al principio del programa, en este último bloque vamos a presentarles a Eduardo Gamarra. ¿Quién es Eduardo Gamarra? Es un politólogo boliviano, hace muchos años vive y estudia y realiza sus estudios y presentaciones en Estados Unidos respecto a la seguridad en Latinoamérica. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el país más violento? Les aviso que va a tener cifras alarmantes realmente de cómo se encuentra el tema de la seguridad en todo nuestro continente. Está con nosotros el doctor Eduardo Gamarra. Es un vecino país de Bolivia, pero está viviendo hace muchos años en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias, un placer. Bueno, contanos un poquito tu expectativa en esta cumbre y en qué va a consistir tu disertación. Bueno, yo soy profesor en Estados Unidos en una universidad en la Florida y gran parte de la investigación que hacemos tiene que ver con problemas de seguridad ciudadana en toda la región. O sea, tenemos investigaciones ahora en curso en América Central, particularmente en el Triángulo Norte, donde está concentrada una gran parte de la violencia. Tenemos investigaciones en México, en República Dominicana, también en Bolivia y en una buena parte de los países andinos, incluyendo Colombia y Venezuela. Un poco lo que voy a hacer es un repaso de no solo la situación de seguridad ciudadana en nuestro hemisferio, pero también hacer un repaso de cómo es que hemos intentado resolver los problemas de seguridad ciudadana. Haciendo un repaso de varios intentos en Brasil, en Perú, uno que yo ejecuté en República Dominicana, y más o menos tratando de llevar o de llegar a la conclusión de que hemos aprendido mucho, hemos tenido algunos éxitos, muchos fracasos, pero que hay lecciones importantes que pueden ayudar al diseño de una buena política de seguridad ciudadana. Bueno, América, a comparación de Europa, de Asia o África, es un país dentro de todo pacífico, pareciera ser un vuelo, si hacemos un vuelo histórico rápido, pero sí ha tenido muchos focos y en épocas, particularmente en algunas regiones, bastante violentas. Vos recién mencionabas Centroamérica. Sí, mira, en la actualidad, en general, ¿no? Y esto es algo que mucha gente no se da cuenta, pero los que vivimos en este hemisferio, pero somos la región del mundo más violenta del mundo. No hay región del mundo tan violenta como nosotros. Inclusive si uno hace una comparación con, por ejemplo, con el Medio Oriente, en plenas guerras, etcétera, nuestra región es mucho más violenta. Bueno, qué dato, ¿no? Porque como decís, uno que vive acá siente que los otros... Tranquilos, etcétera, y siempre pensamos los africanos deben ser más violentos. Exacto. Pero salvo con, por ejemplo, tasas de inseguridad en África del Sur, en Sudáfrica, en la ciudad de Johannesburgo, mira, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 están en América Latina. De los 10 países más violentos en el mundo, 7 están en América Latina, ¿no? Entonces, ¿estos son cifras de delincuencia, narcotráfico, por guerra? Bueno, hay varias formas de medirlo, pero generalmente se utiliza las muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces tenemos muertes violentas, entonces tenemos homicidios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, extremos como la ciudad de Caracas, ¿no? Y dentro de Caracas algunos barrios. Tenemos situaciones como Honduras, algunos estados dentro de México, ¿no? Y el país que tiene la tasa, digamos, de mayores, o sea, es en números brutos, es Brasil. Brasil tiene la mayor cantidad de muertes violentas en el mundo, ¿no? Y eso es algo que también es un dato interesante porque Brasil generalmente no es visto como un país violento. Y además otro dato que muchas veces es las muertes en América Latina generalmente son hechas, son públicas, ¿no? A diferencia de los europeos, por ejemplo, que se matan adentro, nosotros nos matamos de la forma más pública posible. El uso de armas, ¿no? Se ha disparado en América Latina la posesión de armas, ¿no? Y otra cosa interesante es... Y en estas cifras no se ubica a Estados Unidos ni Canadá, solamente de México para el sur. De México, pero Estados Unidos tiene una tasa alta, pero también varía por ciudad. La ciudad de New Orleans, por ejemplo, partes de la ciudad de Miami, partes de la ciudad de Los Ángeles, pero por barrios. Pero la tasa global es baja, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Las causas son...
lo que decimos siempre que son multifactoriales, es decir, hay múltiples factores. Por ejemplo, la idea de que la violencia y la pobreza van asociadas no es tan cierta, que hay países pobres que son absolutamente con cero violencia, ¿no? Hay 20.000 otras causas. La violencia está asociada con la desigualdad, sí, por supuesto. La violencia está asociada con diferencias regionales, está con conflictos ideológicos que tienen su trasfondo, por ejemplo, la tenencia de tierra, como en el caso de Colombia. Es decir, hay una multiplicidad de factores que te explican por qué somos lugares tan violentos, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta más difícil, creo yo, no sé, ¿te parece cuál es la solución o el camino a seguir? O si ya se está siguiendo un camino entre las naciones, si se pusieron de acuerdo, o esto es el paso que hay que dar. Mira, lo que yo hago en la presentación es que doy más o menos lo que han hecho varios países y lo que de alguna manera se ha llegado a un cierto consenso de lo que uno debe hacer para tener una política de seguridad ciudadana adecuada. Y todos parten por la necesidad urgente de luchar contra la desigualdad. O sea, y tener e incorporar a la sociedad en programas de seguridad. Porque lo que pasa es que, y esto lo ves acá, lo ves en todo lado, donde el público que se siente acechado por la violencia, digamos, piensa que la solución más directa es entregar la seguridad a la policía y a los militares. Es decir, es militarizar a los policías y policivizar a los militares. Una política dura. Exacto. Y todos los estudios que hemos hecho nosotros y que han hecho otros nos dicen una cosa: esas son soluciones de corto plazo. Si uno no trabaja en las causales fundamentales de la violencia, que tienen sobre todo orígenes sociales, como te dije, la desigualdad, la falta de desarrollo, la falta de oportunidades para jóvenes sobre todo. Bueno, uno recuerda siempre el caso emblemático del Nueva York de Giuliani, ¿no? Que bueno, era un Nueva York que no se podía salir a la calle de noche y que con el alcalde Giuliani, con una política dura en cuanto a la persecución del delito, aparentemente logró reducir. Claro, pero eso es no saber interpretar lo que dijo Giuliani. Y Giuliani no es santo de mi devoción, pero simplemente lo que hicieron en Nueva York y en Estados Unidos fue introducir una policía comunitaria. Una policía que estaba presente y que tenía una conexión con la comunidad, ¿no? Ellos desarrollaron este programa que se llama el programa Cuadrante, de los cuadrantes, donde la policía tenía un contacto directo con la población. O sea, no era una policía que entraba, reprimía y se iba, sino una policía que vivía en la comunidad, y se aumentó el pie de fuerza de la policía de una forma extrema. Pero a la vez, lo que se hizo y que tuvo muchísimo éxito, sobre todo en Nueva York, es la inversión social, ¿no? Inversión en esos barrios. Bueno, por último, respecto a lo que usted nos hablaba de las causas, me preocupa porque Argentina es uno de los pocos países en la zona, en la región, que no está creciendo a nivel macroeconómico y que se prevé una recesión económica. Entonces, respecto a la violencia que viene increciendo, ahora nos encontramos con números macroeconómicos que no van a crecer o que vamos a decrecer. Realmente, respecto al tema de la violencia, es una alarma. Es una alarma, una seña de alarma muy fuerte, porque ustedes ya tienen índices de violencia notables, particularmente en ciudades grandes como en Buenos Aires, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Tenemos que ver la experiencia yo diría que una gran señal de alerta es lo que está pasando en Venezuela. Si hay un país donde uno ve a lo que conduce la violencia, al final, por malas políticas públicas, y sobre todo por malas políticas económicas, ¿no? Lo que estamos viendo es el último síntoma, que es una crisis humanitaria de proporciones históricas, donde se ha vaciado el país. Hay 3, 4 millones de venezolanos que están en 70 y pico de países, incluyendo la Argentina, ¿no? No te olvides que cuando la Argentina pasó por su crisis económica en los 80s, ¿no? Se fue una buena parte de la clase media, ¿no? Lo que está saliendo de Venezuela, o sea, la clase media venezolana ya se fugó hace años. Lo que está saliendo hoy de Venezuela es la clase obrera, ¿no? Entonces, yo creo que
para que ustedes se den cuenta del extremo a lo que uno puede llegar, ¿no? Venezuela es el país más violento, ¿no? Con una violencia impresionante, especialmente en los grandes centros urbanos. Y lo que están haciendo es están expulsando una población que se va por la crisis económica, pero por el temor a la violencia. Ahí pasaba Eduardo Garmán, realmente muy interesante los comentarios vertidos y realmente muy preocupante. Nosotros nos queda más que nada despedirnos hasta la semana que viene. Esperemos que ya contar con nuestro compañero Gonzalo Guzmán. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.